Muy buenas noches, mis queridos oyentes oscuros. En la noche de hoy vamos a contar una historia que a muchos podría parecerles familiar. Y no lo digo realmente por lo que enfrenta a nuestro protagonista. No. Lo digo por la cercanía que hemos tenido muchos de nosotros con personas que nos aseguran que hay seres que pueden ayudarnos. Y más en estos inicios de año, en los que pensamos en metas nuevas, en proyectos, en nueva vida. Pero no les cuento más. Así que mejor apaguen las luces, enciendan una vela o no, ajusten muy bien sus audífonos y disfruten de esta historia que los hará pensar de ahora en adelante a quién le cuentan sus inquietudes. Relájense y abran la mente, porque ya inicia Ecos en la Oscuridad. Episodio de hoy: La Visita. Historia y relato original de nuestro creador, Ricardo Rodríguez Aguilar. Comenzamos. Sentado a la orilla de la cama, se quedó analizando lo que le habían dicho sus compañeros de la iglesia. Se preguntaba si en verdad era real todo lo que le hablaron sobre la invocación de ángeles. No le convencía mucho la idea de llamar a los emisores de Dios para que le ayuden a cada una de las personas a cumplir sus sueños. Si eso funcionara así, todas las personas tendrían todo lo que han buscado. Los Ferraris estarían en cada esquina, o no existirían las colonias populares, porque todos tendrían dinero y nadie sería pobre. Como todos son ricos, nadie sería rico, y viviríamos en esa ciudad utópica que todos en el exterior sueñan. Esto de invocar a los ángeles le parecía hasta cierto punto fantasioso, como un consuelo de señoras. Se los mostraron y explicaron. Estaban divididos por colores. Explicaron que el azul correspondía al arcángel Miguel, que para Jimmy era el más conocido y era el que te ayudaba brindando protección, coraje y fuerza. En su lista le seguía a Jofiel, quien era representado por el color amarillo. Y según el texto escrito en el intento de folleto que le habían regalado, este arcángel brindaba sabiduría, iluminación. Después se encontraba el arcángel Chamuel, quien representado por el color rosa, ayudaba brindando paz, amor y creatividad. Seguía Gabriel, quien con el blanco por bandera brindaba pureza, armonía y comunicación. Con el color verde venía Rafael, que era el equilibrio y la prosperidad. Uriel, con el color naranja, te daba abundancia e iluminación, y finalizaba con Saquiel, representado por el color morado o violeta, el cual, según el texto, era el perdón y la evolución espiritual, lo cual representaba un reto un poco más complicado. ¿Quién sabe qué es una evolución espiritual? Ahora, la cuestión era, ¿a qué arcángel es al que hay que invocar? ¿O qué es lo que necesito en mi vida? ¿Necesito al que me va a ayudar con la abundancia? ¿O al que me va a ayudar a encontrar el amor? ¿O solo quiero paz en mi vida?
¿O simplemente quiero experimentar la evolución espiritual? Preguntas que se hacía repetidamente mientras no le quitaba la vista al folleto que tenía los significados y las instrucciones no tan precisas para llamar a cualquiera de estos emisarios. En el folleto estaba impreso un tipo ritual que daba paso a paso el procedimiento que llevaría al éxito de la invocación de cada uno de los arcángeles. Y al parecer no había nada extraño. Todo era tan simple como pedirle algo a tu mamá o a cualquier persona. Pero claro, siempre hablando al aire. No había que tener una tabla de Ouija o decir nombres extraños. Simplemente tenías que sentarte y repetir las palabras que decía el papel. Y listo. Prácticamente el arcángel llegaba a tu vida y te sacaba de deudas o te conseguía el amor. Jaime se imaginaba que bajaría a Gabriel montado en su caballo al lado, con su gran espada envainada, como una escena peliculesca en la que se abre un hueco en el cielo y con un fondo de luz amarilla y blanca, que al principio deja ver la silueta del arcángel de cabello rizado y rubio, y frenando justo frente a ti para preguntarte cuál era tu deseo, o para recordarte que siempre iba a estar junto a ti. Pero bueno, esa era la manera irónica en la que mentalmente se burlaba de las creencias de las personas. Sabía que hasta el momento su desesperación no llegaba tanto. No necesitaba realmente la ayuda celestial para tener una mejoría en su vida. Estaba totalmente convencido de que lo que necesitaba para ver mejoría era simplemente trabajar en lo que necesitaría. Pero había un detalle con el que Jaime a veces tenía que lidiar, y ese era su curiosidad, la misma que siempre lo había metido en algunos problemas, además de que sus creencias científicas y su fe a la ciencia era lo que le movía a demostrarle a cada una de las personas y a sus amigos o compañeros de la iglesia, institución a la que su madre lo obligaba a asistir, por cierto, que nada de eso existía. Digamos que su presencia en la casa de Dios era simplemente por complacer los deseos de su madre, quien tenía la idea de que si la fe en Dios no lo ayudaría en su camino, por lo menos estaría alejado de fiestas, drogas o cualquier otra distracción. Jaime se levantó de la cama y decidió que era momento de intentar la primera invocación. Prendió una pequeña veladora, de esas de no más de 20 pesos, que consigues en cualquier tienda de la esquina. Cerca de la llama colocó un listón de color naranja, que correspondía al arcángel Uriel. Pensó que lo que necesitaba en este mundo era abundancia. Raspó un poco la garganta y dijo en voz alta, con la frente apuntando al cielo y los ojos totalmente cerrados: Divino Arcángel Uriel, te pido de corazón me ayudes a conseguir el mejor trabajo posible. Lo merezco, he luchado por él. Por cierto, muchas gracias. Listo, había terminado el ritual. Ahora, después de esto, no había ningún cambio. Todo era igual. Su mente le repetía una y otra vez: es fraude, eres un ridículo. Sí, eres un ridículo. Suspiró y recogió sus cosas y llamó a uno de sus mejores amigos, el buen Juan, quien al igual que él asistía a la iglesia por obligación, pero de algún modo había encontrado un buen grupo de amigos. Al hablar con Juan, Jaime le comentó que ese ritual y lo de llamar a los arcángeles era una farsa. No había pasado nada después de 3 días. De hecho, estaba arrepentido de haber gastado sus últimos 20 pesos en la veladora. Pudo haberlos aprovechado para cualquier comida chatarra. Juan trató de explicarle el funcionamiento de este tipo de rituales, pero nada convencía a Jaime. Ahora, más que nunca, sabía que no existía nada,
que no había un Dios, no había arcángeles, y mucho menos había demonios o un diablo. Juan, en esa plática que tuvieron al teléfono, la cual había durado un poco más de 2 horas, le aseguró que para el siguiente domingo, cuando se vean en la iglesia, le iba a mostrar que todo eso sí existía. Y le iba a mostrar la forma y el ritual que le haría cambiar la manera en la que ve el mundo espiritual. Pero mientras tanto, tendría que esperar. Jaime, sin nada de entusiasmo, aceptó, y decidieron que no se hablaría más hasta que se mostraran las pruebas de que existe un mundo espiritual. Un mundo espiritual. ¡Ja! Son puras estupideces. Después de la muerte no hay nada, solo oscuridad, solo soledad, solo silencio. Imagina que la muerte sea una vida eterna en tu subconsciente y que pudieras escuchar todo lo que está a tu alrededor sin lograr comunicarte con nadie. Escucharte en tu velorio o cuando te entierran y estar ahí con la nada. Qué loco, ¿no? Pasó la semana completa y Jaime no notó ningún cambio. Nada había sido diferente. Su situación económica era la misma. De hecho, el trabajo en el que esperaba quedarse para desarrollar durante el verano antes de ir a la universidad lo habían rechazado. En su lugar, habían elegido a un señor desempleado de un poco más de 45 años. Otra prueba más que le aseguraba que nada de eso existía. Por fin llegó el domingo y los 2 amigos se reencontraron en la iglesia. Les tocaba asistir al sacerdote para la misa de las 6 de la tarde, la última del domingo. Así que encontraban la iglesia en su máxima capacidad, lo que hacía a las misas un poco más entretenidas. Ese domingo simplemente se dedicaron a sus tareas. Al terminar la misa, ayudaron al padre a recoger el inmobiliario. Una vez que quedaba todo en orden, se quedaban 25 minutos más para escuchar un pequeño sermón que el padre les regalaba. En ese tipo de sermones era típico que les hablara sobre las tentaciones y la maldad del mundo. Básicamente les recordaba que solo iban a estar a salvo si se mantenían cerca o bajo las reglas de la iglesia. A los 2 chicos realmente no les importaba mucho. Ellos simplemente cumplían con sus deberes. Al salir de la iglesia, la noche ya había aterrizado. Los comercios nocturnos ya estaban en su auge y ellos se dirigían a la casa de Juan, quien tenía la fortuna de vivir a unas cuantas cuadras del templo católico. Al llegar, no se frenaron en comentarios o pláticas previas. Se dirigieron directamente al cuarto del anfitrión. Y ahora sí. A ver, Juan, enséñame eso que me hará cambiar mi mentalidad para siempre. Juan, sin pronunciar muchas palabras, se acercó a la parte más alta de su closet, de donde sacó un pequeño sobre con folletos, muy parecidos a los que le habían regalado a Jaime para la invocación de ángeles. Pero estos se veían diferentes. Eran de color beige, viejos. Se veían arrugados y con muchos borrones en los escritos, como si alguien le hubiera hecho correcciones a un guión de cine y se hubiese quedado ahí, como una casa en obra negra, esperando un par de capas de pintura. Así se veían, así los percibía. Del fondo de la pequeña caja sacó un cuaderno de notas, que en la portada tenía la figura de una persona sentada con las piernas en forma de mariposa y con su mano derecha levantada, en la que tenía doblados los dedos meñique y anular, dejando alzados los sobrantes. En la cabeza de la figura se podía notar un halo y una serpiente enredada en su cuello. Su cara era como de un ave, con pico y ojos felinos, pero su boca era humana, de la cual dejaba salir su lengua.
era un poco hipnotizante. Juan abrió el pequeño cuaderno. Buscaba una página en especial y al hojearlo llegó a la página 66. Ahí había una estrella de David pintada y con borrones. Tenía en cada uno de los picos nombres extraños. Eran nombres que Jaime nunca había escuchado y mucho menos pronunciado. Shalonga fue el nombre que más llamó su atención. Se encontraba en el pico que apuntaba al sur. Mira esto, es un viejo cuaderno de rituales en el que se apoyaban mis tíos. Ellos eran santeros y gracias a este cuaderno mi familia salió adelante. Aquí te vas a encontrar con los nombres de diferentes entes. Ellos, como los arcángeles, te pueden ayudar a que cumplas tus deseos. Estos rituales son más complicados. Necesitas hacer cosas un poco, muy extrañas. ¿Cómo qué cosas? ¿Las que vemos en las películas? Mira, un ejemplo. Veo que te llamó la atención este nombre. Bien, él es al que hay que invocar para que te ayude a conseguir ese trabajo que necesitas. Y el ritual no es tan complicado. Simplemente te pide un poco de tu sangre con sangre animal y ya. ¿Y esos dan resultados? Te acabo de decir que gracias a este cuaderno y a sus rituales, mi familia logró salir adelante. A mi madre no le gustaba mucho eso. Por eso me mandó a la iglesia. Pero afortunadamente, antes de que se lo llevara todo el camión de basura, uno de mis tíos rescató este pequeño cuaderno y me dijo que lo usara si lo necesitaba. ¿Y lo has usado? No, la verdad es que todavía nos va bien con los negocios familiares. No te preocupes, Jimmy. El ritual es sencillo. Te va a cambiar la vida. Solo una cosa importante antes de que inicies. Cada vez que haces un ritual, abres una puerta. Y cada ritual necesita hacer su cierre. Cada puerta se tiene que cerrar. No se pueden quedar abiertas. ¿Me entendiste? Sí, hombre, sí, hay que cerrar las puertas, abrir las puertas, qué fácil. Es en serio, Jimmy. Hay que cerrar las puertas. Jaime tomó el cuaderno y se lo llevó a casa, decidido a demostrarle a su amigo que todo era una farsa, que nada de eso existía, que solo iba a perder su tiempo. Durante el camino de regreso a casa ya era un poco más oscura la noche. Algunos de los negocios que un par de horas antes habían iluminado las calles, para ese momento ya estaban cerrados. Y la mayoría no dejaban focos encendidos. Eso realmente no era tan importante para Jaime. Su mente estaba concentrada en llegar a casa, cenar, platicar un poco con mamá y si le daba tiempo, poder disfrutar de alguna película. Las de acción eran sus favoritas, las que ofrecían luces y escenas de peleas interminables. Llegó a casa y todo el plan que había imaginado se fue por la borda, pues su madre no estaba en casa y un transformador había explotado unas horas antes. Así que tendría que cenar solo y entretenerse con alguna lectura. No había luz. No es tan mal plan leer un poco a la luz de las velas. El problema era que no tenía ninguna pendiente y nada nuevo. Se concentró en una cena sencilla, solo un par de galletas con un poco de chocolate untable, acompañado de un vaso de leche. Terminó con su insípida cena y caminó hasta su recámara. Se tumbó en la cama y recordó que con esa oscuridad sí podía hacer algo interesante. Podría aprovechar que ya tenía un par de velas prendidas para hacer el ritual pendiente. A ver, veamos. Me pide 2 veladoras. Esas ya están encendidas. Una navaja, ok. Y simplemente repetir este párrafo. Vaya pifia. Es increíble que exista gente que crea en esta basura. Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a pintar esta extraña estrella en el piso. Ok, muy bien.
Y con esto están listos los 4 picos. Después escribir el nombre extraño que me va a ayudar a salir adelante. Muy bien. Eso. Ya está. Ahora a repetir las palabras. En esta noche nos encontramos. Jaime repitió 3 veces el ritual, terminándolo con una gota de sangre de su dedo índice de la mano izquierda, dibujando una cruz justo arriba del nombre que iba a invocar. Bueno, ahora es momento de cerrar el ritual. Justo cuando estaba a punto de terminar, escuchó a su madre entrar a la casa acompañada con un grito pronunciando su nombre. Jaime se exaltó. Le preocupó que lo fueran a ver haciendo este tipo de cosas. Tiró las veladoras, lo que hizo que se enfocara en no provocar un incendio. Apagó las 2 mechas y corrió a saludar a su madre, dejando que las 2 velas dibujaran un hilillo de humo muy delgado. Su dedo todavía goteaba sangre, y la cruz que tenía que terminar en el pico norte de la estrella estaba inconclusa. Y las palabras de agradecimiento por la visita del santo que lo iban a ayudar no las pronunció. La angustia de convencer a su madre sin decirle nada para explicar que no había hecho cosas extrañas hizo que lo olvidara. Jaime y su madre platicaron por un par de horas más, mientras ella terminaba su cena. Fue una plática muy amena, como hacía tiempo no la habían tenido. Parecía que la ausencia de electricidad en la casa motivaba a interactuar entre ellos. Después de la muerte de su padre, que por un cáncer en el cerebro había partido un par de años antes, su relación se había distanciado. Tu padre murió en 1996. Han pasado 2 años y mira, ¿hasta cuándo pudimos tener una plática normal? Sí, qué raro, pero así es la vida. Es muy extraña. ¿Todavía lo echas de menos? ¿Todavía lo extrañas?, preguntó su madre con un tono poco sensible. Jaime pensaba que la respuesta sería obvia, pero decidió contestar con educación. Claro que lo extraño, y muero de ganas por verlo alguna vez, solo una vez más. Todavía cierro los ojos y puedo escuchar su risa, puedo percibir su olor, hasta siento su mirada. Pero eso no está pasando, no hay nada después de la muerte, mamá. Solo oscuridad. Yo también lo extraño, contestó su madre. Y creo que sí. Lo que sí estoy segura es que nos está esperando en un lugar mejor. El silencio se hizo presente entre los 2 individuos, hasta que fue interrumpido por la luz, que de golpe había regresado, y dejando ver que toda la casa estaba iluminada. Jaime decidió que ya era momento de ir a dormir. Se despidió de su madre con un beso en la frente y emprendió el camino hasta su habitación. Al subir por las escaleras notó un olor extraño, una ráfaga de aire más frío, podría decir helada, recorriendo su espalda. No le tomó mucha importancia. Pensó que simplemente era el aire que se lograba colar por alguna rendija que había dejado una de las tantas ventanas de la planta alta. Al entrar a su cuarto, notó la extraña estrella que había pintado en el piso. Se cercioró que las velas estuvieran totalmente apagadas. Tiró un poco de ropa sobre el dibujo del piso y se tumbó a dormir. Esa noche, todo cambió. Abrió los ojos y notó que eran las 12:33. Lo que significaba que llevaba solo 1 hora y media dormido. Notó que la temperatura había descendido de manera notable. Una situación extraña en junio. También un pequeño hilo delgado de un olor extraño se podía percibir. Buscó por un par de minutos de dónde podría provenir, pero no encontró nada raro.
Probablemente alguna cáscara de todas las frutas que come en su cuarto se había quedado escondida por algún lado. Se resistió un poco a las ganas de quedarse despierto y decidió volver a dormir. Volvió a despertar a las 3:33 de la mañana, pero no despertó como lo hacía de costumbre. Enojado por no poder seguir durmiendo, esa madrugada despertó con mucho miedo. Era el mismo terror que sentía cuando era niño, y su imaginación lo controlaba y lo hacía ver cosas raras, como cuando su mamá dejó colgado un vestido en la puerta de su cuarto, y el pobre de Jaime al ver esto se asustó mucho, o la vez que le contaron por primera vez sobre la mujer que llora por las madrugadas, buscando a sus hijos. Pues esa madrugada, a las 3:33 de la mañana, había despertado con ese mismo miedo. No entendía la razón, pues según él y lo que podía recordar, no había tenido ninguna pesadilla. Ser ateo no lo excluía de vivir con miedos escondidos en el fondo de su cabeza. Trató de levantarse, pero sintió un poco de peso en sus piernas. No sabía qué estaba pasando. Sus ojos aún no se acostumbraban del todo a la oscuridad. Poco a poco, después de parpadear un par de veces, logró reconocer una silueta sentada en el borde de su cama. Por dentro sintió un calambre. Todo el estómago le recorría, parecido al que sientes en una montaña rusa. Automáticamente sus ojos recorrieron la figura que ahora lo acompañaba. Logró notar que estaba de espaldas. Un poco de cabello salía de la capucha que cubría su cabeza, pero el cabello flotaba, como si estuviese debajo del agua, y sus manos estaban inquietas en ese momento. Eran flacas, casi esqueléticas, estaban levantadas en el aire y sus dedos se movían en sincronía, uno abajo, uno arriba, como si jugara debajo del agua. Jaime logró escuchar su respiración. Era débil y forzada, como si solo hubiese una rendija que dejara salir un pequeño chiflido y muy pausado. Esa misma respiración solo se la había escuchado al vagabundo enfermo que encontraron muerto en la calle después de una helada en diciembre pasado. Jaime trató de reaccionar de golpe. Su instinto lo llevó a querer correr, pero el ente que estaba sentado en sus piernas no se movía. Lo tenía encapsulado, atorado. Estaba encerrado en una jaula de miedo. Estaba a lo que dicen los científicos que le gustaba seguir a Jaime, en shock. Poco a poco el ente fue girando su cabeza, dejando ver una sonrisa putrefacta, dientes podridos y un pequeño brillo en sus ojos. Cruzaron miradas por un par de segundos. Jaime intentó gritar, pero el sonido de su voz estaba atorado. Estaba atrapado en su garganta. En cambio, solo pudo emitir sonidos guturales, muy débiles. El ente comenzó a acercarse poco a poco a su cara, liberando un olor a mierda, a coladera, a animal muerto. Jaime, sin poder siquiera girar su cara, podía sentir cómo temblaba. Sus rodillas y manos se movían, sin control. Un poco de tibieza cubrió su cama. Era muy cálida. Sintió cómo recorría su pierna izquierda. Era un líquido. El ente acarició la cara de Jaime con delicadeza, y mientras alejaba sus dedos flacos, pronunció la palabra. Aquí estoy. Jaime abrió los ojos y se incorporó rápidamente. Su corazón latía muy rápido y sentía el sudor recorrer su frente. Trató de respirar lento, mientras el reloj le informaba que estaban llegando a las 7 de la mañana.
Tenía que ir pronto a su primer día en la universidad. Sintió un alivio casi instantáneo al darse cuenta que todo había sido un sueño. Haber cenado tanto chocolate y la estupidez de pintar la estrella en el piso le habían provocado una de las peores pesadillas de su vida. Salió de la cama y notó que algo sí había sido real. Se había orinado. Con mucha pena y prisa, movió cada una de las cobijas y sábanas. Tendría que meterlas en la lavadora antes de que su madre notara que su hijo, casi un adulto, había mojado la cama por una pesadilla. Al salir del cuarto, se dio cuenta de algo que le hizo que su corazón se acelerara de nuevo. En el piso, a un lado de la estrella que había pintado la noche anterior, notó huellas de pies de un adulto. Estaban marcadas como de alguien que había caminado en lodo, y su cuarto olía mucho a drenaje, a coladera, como si tuviese una tubería destapada. Esa mañana hizo lo normal de su rutina. Se alistó para ir al colegio, desayunó y emprendió el viaje a la casa de estudios. Todo era normal. Solo los recuerdos de la noche anterior eran los que parecían como hojas sueltas, páginas que llegaban de repente a su mente. Y cada vez que se aparecía una nueva, trataba de distraerse con algo. Alguna serie animada que había visto últimamente o recordar algún juego de fútbol. Luchaba dentro de su mente por evitar esas imágenes que había visto o imaginado una noche antes. Al llegar al colegio y adentrarse en el edificio, lo abrazaron de manera intempestiva ganas de vomitar. Fue tan fuerte que tuvo que correr con su mano tapando la boca. Afortunadamente para su reputación, logró llegar sin problema a uno de los excusados. Algo me habrá caído mal, pensó mientras lavaba sus manos y se enjuagaba la boca. Levantó la vista para revisar si había quedado algún indicio de vómito en sus ropas o hasta en la cara. Pero hubo algo que lo hizo sentirse incómodo. Primero, notó ojeras muy pronunciadas, como si estuviese enfermo, aunque no se sentía mal. Pero lo que le hizo detenerse a observar fijamente fue el tipo de sotana que podía ver detrás de él. Miró al espejo rápidamente otra vez, pero no había nada. Solo la podía ver cada vez que se agachaba un poco la vista. Solo lo veía de reojo. Volteó de manera abrupta y solo pudo ver las puertas entreabiertas de las tazas del baño y el foco viejo que parpadeaba, anunciando que estaba en sus últimos momentos de vida. Sacudió la cabeza y se puso derecho. Tenía que recuperar la cordura. Solo era su mente y la presión de la universidad que lo tenían así. El día transcurrió de manera normal para todos, pero para Jaime había algo diferente. Los ruidos de cualquier cosa se habían agudizado, al grado que no soportaba la respiración de sus compañeros. Podía sentirlos, o el aire acondicionado. Era como si no funcionara. Sentía mucho calor. Aún así, trató de terminar el día en el colegio, haciéndose la promesa de que saliendo tenía que visitar al doctor. Terminaron las clases, y sin compartir palabra con nadie y con un dolor de cabeza y un zumbido en los oídos muy intenso, abordó el camión que lo llevaría a casa. Al llegar, simplemente quería dormir. Se sentía muy cansado. Su cuerpo lo mandaba a la cama de manera urgente. La tarde la pasó en un sueño profundo. No supo nada de sí hasta pasadas las 2 de la mañana, cuando despertó de manera inesperada, desubicado y lleno de sudor. Sus manos temblaban y sus piernas estaban débiles. Se levantó al baño y notó en el espejo que las ojeras eran más pronunciadas y estaba muy pálido. Regresó a su cuarto de manera sigilosa y antes de entrar, en un mueble vio una nota que le había dejado su madre.
Hola, pequeño dormilón. Yo sé que me dijiste que no te despertara y quiero avisarte que pasaré la noche en casa de Abigail. No te preocupes. Mañana, para la hora de dormir, estaré aquí. Te quiere, tu madre. Jaime, confundido y con temblorina incontrolable, no sabía qué pensar. No recordaba haber platicado con su madre. De hecho, no recordaba haberla visto en todo el día. Regresó la mirada y en la cama vio algo que lo paralizó. Estaba otra vez la silueta sentada a la orilla, pero esta vez podía ver un pequeño brillo en el fondo de la capucha. Eran otra vez sus ojos, y su cabello flotaba igual que la vez pasada, como si estuviese debajo del agua. Sus manos esqueléticas posadas sobre la sábana y los pies descalzos llenos de barro. Se quedó viendo fijamente a la silueta hasta que ésta se levantó. Era muy alto y podía escuchar su respiración forzada, como si algo obstruyera el paso del aire y solo pasara por una pequeña rendija. Caminó hasta donde se encontraba Jaime, con pasos lentos pero firmes. Se acercó a su cara hasta revelarlo, casi por completo. Jaime, sin poder pronunciar palabra, trataba de gritar, pero cada sonido estaba ahogado en lo más profundo de su garganta. Tampoco podía cerrar los ojos. Era como si lo estuviesen obligando a mirar lo que estaba frente a él. El olor a mierda, a coladera, ya se había apoderado del cuarto. El ente se acercó muy lento. Sus narices casi rozaban. Tomó a Jaime de las mejillas y lentamente mostró su lengua puntiaguda y larga, muy larga, pintada de color blanquizco. Y poco a poco lo lamía, pero no parecía que buscara un sabor. Era más bien como tacto. Cada lamida dejaba húmeda la cara de Jaime, quien continuaba sin poder hacer un movimiento o gritar. Simplemente se limitaba a sentir la lengua recorrer su cara lentamente. El ente bajó las manos hasta posicionarlas en sus brazos, mismos que empezó a marcar con sus largas y felosas uñas. Lo hacía tan fácil como rasgar un pedazo de mantequilla. La sangre comenzaba a escurrir entre los dedos de Jaime, y con el temblor que lo controlaba, salpicaba el piso más rápido. De manera inesperada, la figura sombría lo soltó y caminó hasta el rincón del cuarto, y cual humo de un cerillo se esfumó, dejando en su paso huellas de lodo y barro. Sin poder hacer mucho y lleno de terror, caminó hasta su cama, cayendo desplomado y dejándose perder en la oscuridad que le ofrecía cerrar los párpados. Por la mañana, la luz del sol lo llamó a levantarse, pero un dolor le recorría todo el cuerpo. Lo tenía preso, no podía moverse, y la cara le quemaba. Era como si hubiese estado bajo el sol por muchas horas. Trató de enderezar el cuerpo, pero la luz era muy fuerte. Gritó varias veces para saber si su madre ya estaba ahí, pero fue en vano. Ella todavía no regresaba. Poco a poco se dejó caer invadido por el dolor, y ya recostado de vuelta, el frío de las sábanas humedecidas por el sudor ya calaba. Giró su cuerpo hasta alcanzar el teléfono y como pudo, marcó el número de su amigo. Sabía que algo no estaba bien, y seguro tenía que ver con el ritual que le había dado Juan. Logró llamar y contestó Juan. ¿Hola? Juan, ayúdame. Algo hice mal en el ritual y esta cosa me está lastimando. Ayúdame. ¿A qué te refieres con esa cosa? ¿Hiciste bien el ritual? Lo cerraste, ¿verdad? No recuerdo mucho de eso, pero tienes que ayudarme. Esa cosa me está lastimando. Está parado justo frente a mí ahora mismo. Puedo ver sus ojos blancos
Me está sonriendo con sus manos. Está haciendo cosas raras. Jaime, escúchame bien. Tienes que intentar salir de ahí. Voy para tu casa en este momento. Juan salió corriendo, llevando en su mochila el viejo cuaderno de rituales. Jaime trataba de cerrar los ojos. Intentaba que su mirada se desviara, pero era como estar hipnotizado. Podía ver claramente la cara del ente. Parecía putrefacta, de un color blanquizco con siluetas verdes. Los ojos proyectaban un brillo increíble, de color blanco, de mirada más que penetrante. Se mantenía ahí, agachado. Sus manos se agarraban del barandal, que determinaba el fin de la cama, mientras reflejaba una leve sonrisa. Era claro que el ente disfrutaba de ver aterrorizado a Jaime. Poco a poco se fue levantando hasta dejar en claro su figura completa. El ente tipo monje estaba de pie, delgado, casi como un esqueleto. Se elevó lentamente y levitaba poco a poco para avanzar hasta la ubicación del pobre Jaime, quien tumbado en la cama simplemente se limitaba a soltar ligeros quejidos. El ente flotó hasta quedar cara a cara con Jaime, con sus manos direccionadas hacia su cara. Comenzó a rasguñar, pero esta vez lo hacía con cortes profundos, hasta que uno de esos logró marcar directamente el párpado, dejando una herida que le bloqueó la vista del ojo izquierdo. Así, bajó hasta que sus caras estaban separadas solo por la punta de las narices. El ente abrió totalmente su boca, dejando al descubierto lo profundo de su garganta, hasta que sin poder oponerse, Jaime también abrió la suya, y con una fuerza fuera de este mundo, el ente comenzó a succionar, lentamente pero firme, algo que salía de la boca de Jaime. Juan llegó corriendo hasta la entrada de la casa. No intentó ni siquiera tocar la puerta, al darse cuenta que estaba cerrada con llave. De una patada sólida en la cerradura logró abrirla. Gritó un par de veces, pero notó una extraña neblina por toda la casa y no había respuesta. Caminó un poco hacia las escaleras y pudo ver una luz extraña que se asomaba desde una de las puertas de los cuartos. Subió corriendo, pero a la mitad del recorrido la luz se apagó. Intentó acelerar el paso y al llegar a la puerta se percató de una peste a podrido. Lo más cercano que había olido antes a eso había sido un perro muerto en el terreno que se ubicaba a un lado de su casa. Pero este olor era más fuerte, más penetrante. Abrió la puerta de golpe y se encontró con Jaime. Bueno, lo que quedaba de él. Lo primero que lo recibió en el cuarto fue el terrible olor, lo que de golpe lo obligó a taparse la boca. Y después lo vio. No lo esperaba y seguro lo dejará marcado para toda la vida. Esa escena que pudo percibir de Jaime recostado en la cama. Pero su cuerpo no estaba normal. Su piel tenía un aspecto seco, duro, de color morado. Sus manos se encontraban bien plantadas en el colchón, pero su cara fue lo peor. Tenía todavía los ojos abiertos y había un brillo extraño en ellos, y su boca abierta, como si hubiese tenido un tubo dentro de él. Al voltear hacia la orilla, notó huellas marcadas en el piso, como si alguien hubiese caminado con barro en los pies. La siguió con la mirada y vio que se perdían en el rincón del cuarto. Poco a poco alzó la vista y ahí, en el rincón más alejado de la cama, lo pudo ver.
estaba el ente tipo monje replegado, cual araña en un rincón, pero una de sus manos le indicaba que guardara silencio, dibujando una pequeña sonrisa. Juan, al ver esto, salió corriendo de la casa. Mientras bajaba las escaleras, escuchaba una risa demoníaca que ahora invadía la casa. Llegó hasta la calle y de manera instintiva volteó a ver la ventana del cuarto de Jaime, a quien pudo ver ahí parado, con un rostro triste y lleno de miedo. Suplicaba ayuda y detrás de él la silueta de la persona con una capucha tapándole el rostro. Aguantó mirando un poco más, un par de segundos más, mientras las dos siluetas desaparecían por completo. Tomó mucho aire y corrió hasta su casa. Al entrar, su madre simplemente se limitó a decirle: si tú se lo advertiste, no fue tu culpa, hijo. Y así, sin ver nada y todo al mismo tiempo, Juan tenía que continuar con su vida. Sí, grábalo para la siguiente, claro. Nos encontramos en la escena del muerto y parece que murió de asfixia, pero del estado del cuerpo resulta muy extraño. Se parece mucho al cadáver de una mujer que encontramos hace 20 años, solo 4 cuadras de aquí. Llevaremos el cuerpo a estudio y veremos qué pasa. Cambio y fuera. Y bien, mis queridos oyentes oscuros, ¿qué les ha parecido el episodio de hoy? ¿Todavía tienen la inquietud de llamar a sus ángeles? No olviden que una puerta mal cerrada deja pasar muchas cosas. Antes de irnos y apagar las velas, queremos darles las gracias por la oportunidad de escucharnos. Para nosotros es un honor. No olviden que si pueden y tienen la oportunidad, apoyen a los artistas, que gracias a eso podemos seguir creando historias y relatos para ustedes. Y que su inicio de año vaya como lo habían planeado. Espero que sus demonios y pesadillas les den la oportunidad de continuar por el camino de la vida. Ahora sí, es momento de soplarle a las velas y que la oscuridad nos ilumine para que regresemos con más historias retorcidas y relatos terroríficos. Esto es en la oscuridad.